El vuelo 1156 con destino a Monterrey despegó del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 7 de la mañana de aquel domingo que cambiaría para siempre la forma en que millones de personas veían la religión organizada. Era un vuelo tempranero, el tipo de vuelo donde los pasajeros de clase ejecutiva dormitaban con sus cafés en mano mientras el sol apenas comenzaba a pintar el cielo de naranja y rosa. Un vuelo tranquilo, ordinario, olvidable. O al menos eso pensaba Mercedes cuando comenzó su turno. Llevaba 8 años trabajando como azafata y en todo ese tiempo había aprendido a leer a los pasajeros desde el momento en que abordaban. Los ejecutivos estresados que necesitaban silencio absoluto, las familias de vacaciones que necesitaban paciencia infinita, los viajeros nerviosos que necesitaban una sonrisa tranquilizadora, y los VIPs que necesitaban sentirse importantes, aunque Mercedes trataba a todos exactamente igual, con la calidez genuina que su abuela le había enseñado desde niña. Esa mañana, Mercedes se había levantado a las 4 para rezar, como hacía todos los días antes del trabajo. Arrodillada junto a su cama en el pequeño departamento que compartía con su abuela enferma, había pedido a Dios que le diera paciencia, bondad y la capacidad de ser una bendición para quienes se cruzaran en su camino. Luego había besado la frente de su abuela dormida, ajustado la manguera de oxígeno que la mantenía respirando y salido hacia el aeropuerto con su uniforme azul marino perfectamente planchado y su pequeña cruz de plata escondida bajo el lenzo del cuello. La cruz había sido un regalo de su abuela en su primera comunión, 20 años atrás. La fe verdadera no necesita mostrarse, mija, le había dicho la anciana aquel día. Vive en el corazón, no en el cuello. Mercedes había llevado esas palabras consigo toda su vida, practicando una fe silenciosa que se manifestaba en actos, no en palabras ni en joyas. La cabina de clase ejecutiva estaba casi llena cuando Mercedes comenzó su recorrido de bienvenida. 20 asientos de cuero gris, la mayoría ocupados por empresarios y profesionales que aprovechaban el vuelo de 2 horas para trabajar en sus laptops. Pero en los asientos 3A y 3B, algo diferente captó su atención. Una mujer de unos 50 años ocupaba el asiento junto a la ventana. Su cabello rubio, claramente teñido, estaba peinado en un volumen exagerado que desafiaba la gravedad y probablemente varias latas de laca. Su rostro estaba cubierto de maquillaje pesado, base gruesa, sombras doradas, pestañas postizas que parecían alas de mariposa. Vestía un traje blanco inmaculado con un broche dorado en forma de cruz cubierto de strass que brillaba bajo las luces de la cabina. En su regazo, una Biblia de cuero blanco con su nombre grabado en letras doradas, Pastora Débora Salvación. Mercedes la reconoció inmediatamente. Era imposible no hacerlo. La pastora Débora Salvación era una de las figuras religiosas más famosas de México. Su mega iglesia, el Templo de la Salvación Eterna, tenía más de 50,000 miembros activos. Su programa de televisión se transmitía en toda Latinoamérica. Sus libros sobre prosperidad divina se vendían por millones. Y su rostro aparecía en vallas publicitarias por toda la ciudad, sonriendo con ese gesto de bendición que Mercedes había visto tantas veces. Lo que las vallas publicitarias no mostraban, lo que los programas de televisión ocultaban cuidadosamente, era la verdad detrás del imperio de la pastora Débora. Las familias que habían perdido todo donando sus ahorros a la iglesia con la promesa de bendiciones multiplicadas. Los enfermos que habían abandonado tratamientos médicos confiando en curas milagrosas que nunca llegaron. Los exempleados silenciados con amenazas legales. Los escándalos financieros enterrados bajo montañas de dinero y abogados. Junto a la pastora, en el asiento del pasillo,
Una mujer delgada de unos 45 años, con cabello grisallo y ropa modesta gris, sostenía una tablet y un teléfono, claramente su asistente. Detrás de ellas, en la fila 4, un hombre grande con traje oscuro y sonrisa de vendedor leía el periódico. El pastor Ezequiel, esposo de Débora y copropietario del imperio religioso. Mercedes se acercó con su sonrisa profesional y su bandeja de bebidas de bienvenida. Buenos días y bienvenidas a bordo. Soy Mercedes y estaré a cargo de su servicio hoy. ¿Puedo ofrecerles café, jugo de naranja o agua? La pastora ni siquiera levantó la vista de su teléfono, donde revisaba las estadísticas de sus últimas publicaciones en redes sociales. 200.000 likes en su foto de ayer. 3.000 comentarios de fieles agradeciéndole por sus bendiciones. El algoritmo la amaba tanto como sus seguidores. La asistente, hermana Raquel, habló en voz baja. La pastora tomará té verde con miel orgánica y limón, tibio, no caliente, y agua mineral sin gas en copa de cristal, no en vaso de plástico. Mercedes mantuvo su sonrisa. Por supuesto. Déjeme verificar si tenemos miel orgánica disponible. Si no, ¿sería aceptable miel regular? Por primera vez, la pastora Débora levantó la vista de su teléfono. Sus ojos, color miel, delineados en negro y enmarcados por pestañas imposiblemente largas, se clavaron en Mercedes con una expresión que la azafata había visto muchas veces en pasajeros difíciles. Desprecio disfrazado de superioridad. Miel regular. La voz de la pastora era la misma que usaba en sus sermones, melodiosa, pero con un filo de acero debajo. Hermana, ¿escuchaste eso? Me está ofreciendo miel regular, como si fuera una pasajera cualquiera. Lo siento, pastora, murmuró Raquel, agachando la cabeza. No te disculpes tú. Débora volvió su atención a Mercedes, evaluándola de arriba abajo como si estuviera examinando un insecto. Dime, ¿sabes quién soy yo? Mercedes sintió el primer aguijonazo de incomodidad, pero mantuvo la compostura. Sí, señora. La reconozco. Es la pastora Débora Salvación. Exacto. Y como sierva de Dios, estoy acostumbrada a un cierto nivel de consideración. Hizo una pausa dramática como si estuviera en el púlpito. La miel orgánica no es un capricho, es un requisito para mi ministerio. Mi voz es un instrumento divino y debo cuidarla con los mejores productos que Dios ha puesto en esta tierra. Entiendo, señora. Permítame verificar en nuestra cocina. Haré todo lo posible por conseguir lo que necesita. Mercedes se alejó hacia la cocina con paso profesional, aunque por dentro sentía una mezcla de frustración y algo más difícil de definir. Tristeza, quizás. Había crecido en la iglesia, había encontrado consuelo en la fe durante los momentos más difíciles de su vida, y le dolía ver a alguien usar el nombre de Dios para justificar la arrogancia. En la cocina encontró a su compañero Roberto, el comisario chefe, preparando bandejas. ¿Todo bien, Mercedes? Te veo pálida. La pastora famosa de la tele. Quiere miel orgánica y copa de cristal. Roberto soltó un suspiro. Tenemos miel normal y vasos de vidrio templado. Es lo mejor que puedo ofrecerte. Tendrá que bastar. Mercedes regresó a la cabina con una taza de té con miel regular y un vaso de vidrio con agua mineral. Se acercó al asiento de la pastora con renovada determinación de mantener la profesionalidad. Pastora, lamento informarle que no contamos con miel orgánica en este vuelo. Le he preparado el té con nuestra mejor miel tradicional, y el agua está servida en copa de vidrio en lugar de cristal, que es el mejor recipiente disponible. Débora miró el té como si Mercedes le hubiera ofrecido veneno. ¿Miel tradicional? ¿Vidrio en lugar de cristal? Su voz subió de volumen, atrayendo la atención de los pasajeros cercanos. ¿Tienes idea de cuánto pago por este asiento? ¿Cuánto dinero gasto en esta aerolínea cada año?
Lo entiendo, señora, y le pido disculpas por las limitaciones. Puedo contactar a tierra para asegurar que en su próximo vuelo tengamos exactamente lo que necesita. ¿Mi próximo vuelo? Débora soltó una carcajada cruel que resonó en toda la cabina. Niña, no habrá próximo vuelo en esta aerolínea para mí. No después de este servicio mediocre. Se volvió hacia Raquel. Anota esto. Quiero una queja formal. Y quiero el nombre de esta persona. Me llamo Mercedes, señora, y lamento mucho que... Mercedes. Débora pronunció el nombre como si fuera un insulto. ¡Qué nombre tan común para una persona tan común! Se reclinó en su asiento, mirando a Mercedes con una sonrisa que no tenía nada de cristiana. Déjame adivinar. Vienes de algún pueblo pequeño, familia pobre. Probablemente ni terminaste la secundaria. Y ahora sirves café a 30.000 pies de altura porque no sirves para nada más. El silencio en la cabina era absoluto. Los otros pasajeros habían dejado de fingir que trabajaban en sus laptops. Todos miraban la escena con expresiones de horror e incomodidad. Mercedes sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. Había aprendido hace mucho tiempo que llorar frente a pasajeros abusivos solo les daba más poder. Señora, le pido respetuosamente que modere su tono. Estoy haciendo todo lo posible por... ¿Moderar mi tono? Débora se puso de pie, su 1,68 m con tacones elevándose sobre Mercedes. ¿Una sirvienta me está diciendo cómo debo hablar? ¿A mí? ¿A una mujer de Dios? Pastora, quizás deberíamos... Raquel intentó intervenir, pero una mirada fulminante de Débora la silenció. ¿Sabes qué veo cuando te miro, Mercedes? La pastora se acercó hasta quedar a centímetros de su rostro. Su aliento olía a café y a algo más amargo, quizás el resentimiento de toda una vida disfrazado de fe. Veo a alguien que Dios no bendijo, alguien destinada a servir a los que sí fuimos elegidos. Alguien que nunca conocerá la prosperidad porque su espíritu es pequeño, mediocre, insignificante. Los otros pasajeros comenzaban a murmurar. Algunos sacaban sus teléfonos. Un hombre de negocios en la fila 5 negaba con la cabeza con expresión de disgusto. Pero Débora no había terminado. ¿Sabes lo que Dios me dijo esta mañana durante mi oración? Su voz adoptó el tono de predicadora que usaba en televisión. Me dijo, Débora, hija mía, hoy te encontrarás con personas que no merecen tu luz, personas sin fe, sin propósito, sin valor, y tu trabajo es recordarles su lugar. Mercedes la miraba sin poder creer lo que estaba escuchando. En sus 8 años de carrera había enfrentado pasajeros difíciles, borrachos groseros, ejecutivos prepotentes, pero nunca, jamás, alguien había usado a Dios como arma para humillarla. Señora pastora. La voz de Mercedes tembló ligeramente, pero se mantuvo firme. Con todo respeto, no creo que Dios le haya dicho eso. El Dios que yo conozco ama a todos sus hijos por igual. El rostro de Débora se transformó. La máscara de predicadora benevolente desapareció, reemplazada por una furia pura que distorsionó sus facciones cuidadosamente maquilladas. ¿Cómo te atreves? Siseó. ¿Cómo te atreves a decirme lo que Dios dice o no dice? ¿Tú? ¿Una mesera del aire que probablemente ni siquiera sabe leer la Biblia? Sé leerla, señora. Y la leo todos los días. Y en ninguna parte encuentro versículos que justifiquen tratar a otros seres humanos como usted me está tratando a mí. Lo que sucedió después quedaría grabado en la memoria de todos los presentes para siempre. Débora levantó su mano derecha, la misma mano que usaba para bendecir a sus fieles. La misma mano que aparecía en las portadas de sus libros levantada hacia el cielo, y la estrelló contra la mejilla de Mercedes con toda su fuerza. El sonido de la bofetada resonó en la cabina como un disparo. La cabeza de Mercedes giró hacia un lado por el impacto.
Sus ojos se llenaron de lágrimas no solo de dolor, sino de shock absoluto. Su mejilla comenzó a enrojecerse inmediatamente, la marca de los anillos de Débora visible en su piel. Dios me dijo que no mereces respeto. La voz de Débora era fría como el acero. Y yo siempre obedezco a Dios. El silencio que siguió fue el más absoluto que cualquiera de los presentes había experimentado jamás. Y entonces, desde el asiento 7A, una mujer se puso de pie. Era delgada, de aspecto cansado, con cabello negro entrecano y ropa sencilla que contrastaba dramáticamente con la opulencia de la pastora. Sostenía una carpeta de Manila contra su pecho como si fuera un escudo. Sus ojos, hundidos y rodeados de ojeras profundas, brillaban con algo que no era tristeza, era determinación, era rabia contenida durante años, era el fuego de alguien que ha perdido todo y ya no tiene nada más que perder. Pastora Débora Salvación. Su voz cortó el silencio como un cuchillo. Mi nombre es Julia Méndez y he esperado 3 años para este momento. Débora giró hacia ella con expresión de confusión, luego de reconocimiento, luego de algo que Mercedes nunca hubiera esperado ver en su rostro. Miedo. Sientes esa rabia quemándote por dentro, sientes esas ganas de atravesar la pantalla y defender a Mercedes. Yo las siento cada vez que escribo estas historias. Dime, ¿desde dónde me estás viendo en este momento? ¿México, Colombia, Argentina, España, Estados Unidos? Déjamelo en los comentarios, quiero saber de qué rincón del mundo vienen las personas que me acompañan hasta el final. Si tu corazón está latiendo más fuerte, si quieres saber quién es Julia y por qué la pastora le tiene miedo, dale like ahora mismo. Ese clic no te cuesta nada, pero a mí me ayuda a alimentar a mi familia y seguir trayéndote historias que tocan el alma. ¿No estás suscrito todavía? Dale al botón rojo antes de que se te olvide, porque lo que viene después, los secretos de la pastora Débora Salvación, te van a dejar sin palabras. Julia Méndez caminó por el pasillo de la clase ejecutiva con pasos lentos pero decididos. Cada paso era una declaración, cada respiración, una victoria sobre los años de silencio y vergüenza que la habían mantenido escondida del mundo. Su aspecto contaba una historia que las palabras no podían expresar completamente. El cabello negro con mechas blancas prematuras, la ropa sencilla y desgastada, las ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir, el cuerpo demasiado delgado de alguien que ha dejado de comer por preocupación. Todo en ella gritaba sufrimiento. Pero sus ojos, esos ojos hundidos que habían llorado océanos enteros, ahora brillaban con algo diferente: justicia. Finalmente, después de 3 años, la justicia estaba a su alcance. La pastora Débora retrocedió un paso involuntariamente cuando Julia se acercó. Su rostro, siempre tan controlado para las cámaras, mostraba grietas en su máscara de santidad. Sus ojos color miel, que normalmente irradiaban una falsa benevolencia, ahora se movían nerviosamente buscando una salida que no existía a 30.000 pies de altura. Julia. El nombre salió de sus labios pintados de coral como un susurro. Julia, esto no es el lugar. ¿No es el lugar? Julia soltó una carcajada amarga que resonó en toda la cabina. ¿Y cuál sería el lugar apropiado, pastora? ¿Su oficina donde me tuvo esperando 4 horas antes de decirme que Dios había decidido llamar a su lado a mi hijo? ¿El juzgado donde sus abogados destruyeron mi caso con tecnicismos? ¿O quizás el banco donde descubrí que los $200,000 que doné a su iglesia habían sido transferidos a una cuenta en las Bahamas? Los pasajeros de clase ejecutiva habían dejado de fingir que no observaban. Teléfonos aparecían en manos que hasta hace un momento sostenían cafés y laptops. Una mujer de unos 35 años, cabello corto negro y gafas modernas, en el asiento 5B, grababa discretamente con su teléfono.
su expresión de periodista experimentada revelando que entendía exactamente el valor de lo que estaba presenciando. No sé de qué estás hablando. Débora recuperó parte de su compostura, irguiéndose en toda su estatura y adoptando su voz de predicadora. Claramente estás confundida, hermana. Quizás el dolor de tu pérdida te ha... No me llame hermana. La voz de Julia era acero puro. Dejé de ser su hermana el día que mi hijo murió en mis brazos mientras usted predicaba sobre Bentleys y mansiones bendecidas por Dios. Abrió la carpeta de Manila que había sostenido contra su pecho durante todo el vuelo. Dentro había documentos, fotografías, recortes de periódico, printouts de correos electrónicos. 3 años de investigación obsesiva organizados meticulosamente. Santiago tenía 16 años. Julia sacó una fotografía y la sostuvo en alto para que todos pudieran verla. Era un adolescente sonriente, con los mismos ojos de su madre, vestido con una camiseta de fútbol. Le diagnosticaron leucemia cuando tenía 14. Los médicos dijeron que con tratamiento tenía un 80% de probabilidades de sobrevivir. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Pero yo era fiel. Yo creía. Llevaba 15 años en su iglesia, pastora. Había dado mis diezmos sin falta. Había asistido a cada servicio. Había llevado a mi familia completa cada domingo. Y cuando Santiago enfermó, usted me dijo exactamente lo que necesitaba escuchar. Julia sacó otro papel. Este era la transcripción de una grabación. La medicina de los hombres es limitada, pero el poder de Dios es infinito. Esas fueron sus palabras exactas. Si siembras con fe, cosecharás milagros. Me convenció de que el tratamiento médico era una señal de falta de fe, que si donaba lo suficiente, si creía lo suficiente, Dios curaría a mi hijo. Débora había palidecido bajo su maquillaje pesado. Sus labios de coral temblaban casi imperceptiblemente. Eso es una distorsión de mis enseñanzas. Yo nunca... Tengo la grabación. Julia la interrumpió con frialdad. Tengo cada sermón donde prometió curaciones. Tengo los testimonios de 5 sanados que resultaron estar pagados por su iglesia. Y tengo el recibo de los $200,000 que doné, dinero de la herencia de mis padres, el Fondo Universitario de Santiago, todo lo que teníamos, porque usted me prometió que Dios lo multiplicaría. Hermana Raquel, la asistente, había retrocedido hasta quedar prácticamente pegada a la ventana, su rostro una máscara de horror. Pastor Ezequiel, el esposo de Débora, se había levantado de su asiento en la fila de atrás, pero parecía paralizado, incapaz de decidir si defender a su esposa o huir. Santiago murió 6 meses después de que dejamos el tratamiento. Las lágrimas corrían ahora por las mejillas de Julia, pero su voz se mantuvo firme. 6 meses de oración, de ayunos, de donaciones adicionales, porque usted decía que mi fe no era suficiente. 6 meses viendo a mi hijo deteriorarse mientras usted compraba su tercer automóvil de lujo. Sacó otra fotografía. Esta era diferente. Un niño en una cama de hospital, tan delgado que sus huesos se marcaban bajo la piel, conectado a tubos y máquinas, pero aún sonriendo débilmente hacia la cámara. Esta fue la última foto que le tomé. 3 días antes de que muriera. ¿Sabe qué me dijo esa noche, pastora? Julia dio un paso más hacia Débora. Me dijo, «Mamá, no te preocupes. Si Dios me quiere en el cielo, estaré bien. Y si no, estaré mejor aquí contigo». Tenía 16 años y más fe real en su meñique que usted en todo su cuerpo falso. El silencio en la cabina era opresivo. Mercedes, aún sosteniendo su mejilla enrojecida, observaba la escena con lágrimas en los ojos. Los otros pasajeros miraban con expresiones que iban desde la indignación hasta el horror. Esa mujer
Es una mentirosa. La voz de Débora había perdido su melodía de predicadora. Ahora era aguda, desesperada. Es una enemiga de Dios que quiere destruir mi ministerio. Ezequiel, haz algo. Pero cuando Débora se volvió hacia su esposo, encontró algo inesperado. El pastor Ezequiel estaba sentado en su asiento con la cabeza entre las manos, negando lentamente. Se acabó, Débora. Su voz era un murmullo. Finalmente se acabó. ¿Qué? Débora lo miraba sin comprender. Llevo 20 años fingiendo que no veía. Ezequiel levantó la cabeza, y por primera vez su rostro de vendedor carismático mostraba algo parecido a vergüenza. Fingiendo que los números no cuadraban, fingiendo que las familias que nos demandaban eran enemigos de la fe, fingiendo que las propiedades a tu nombre, los viajes, las cuentas en el extranjero, todo era bendición divina. Ezequiel, cállate. La voz de Débora era veneno puro. Cállate ahora mismo. No. Él se puso de pie, alejándose físicamente de ella. Anoche recibí una llamada de nuestro abogado. La fiscalía abrió una investigación formal. Tienen acceso a las cuentas, a todas las cuentas, Débora, las de México y las de fuera. La transformación en el rostro de Débora fue instantánea. El color desapareció de sus mejillas maquilladas. Sus labios, antes tan firmes en su sermón de superioridad, comenzaron a temblar. No, eso es imposible. Teníamos protección. El senador prometió. El senador renunció la semana pasada por otro escándalo. Ya no hay protección. Ezequiel sacudió la cabeza. Y ya no hay nosotros. Mi abogado presentará los papeles de divorcio mañana. Voy a cooperar con la fiscalía a cambio de inmunidad. ¿Traidor? Débora escupió la palabra. Después de todo lo que construimos juntos. Tú construiste esto, Débora. Yo solo miraba hacia otro lado. Se volvió hacia Julia con expresión de arrepentimiento que podía o no ser genuina. Lo siento, por todo. Sé que no cambia nada, pero lo siento. Julia lo miró con el desprecio que reservaba para los cobardes. Su disculpa no me devuelve a mi hijo, ni los $200,000, ni los 3 años que pasé pensando que era mi culpa, que mi fe no había sido suficiente. Se volvió de nuevo hacia Débora. Pero no estoy aquí solo por mí. Sacó un fajo grueso de papeles de la carpeta. 47 testimonios. 47 familias destruidas por su ministerio. María Rodríguez, que donó el dinero de la operación de su madre porque usted le prometió una cura milagrosa. La madre murió. Roberto Guzmán, que perdió su casa y su negocio sembrando en su iglesia. Ahora vive en la calle. Familia Herrera, que dejó de vacunar a sus hijos porque usted predicó que las vacunas eran veneno del diablo. 2 de sus hijos murieron de sarampión. Con cada nombre, con cada historia, Débora parecía encogerse más. Su traje blanco, antes símbolo de pureza autoproclamada, ahora parecía el disfraz de un payaso en un circo macabro. Y la lista sigue. Julia sostuvo los papeles frente al rostro de Débora. 47 familias. 12 muertes que podrían haberse evitado con medicina en lugar de oraciones vacías. Más de $3 millones en donaciones que nunca se usaron para caridad, sino para financiar su estilo de vida de lujo. La mujer de cabello corto, en el asiento 5B, se había puesto de pie. Su voz cortó la tensión con la precisión de un escalpelo profesional. Mi nombre es Valentina Reyes. Soy periodista investigativa para Proceso. Sostuvo su teléfono en alto, la pantalla mostrando que había estado grabando todo el tiempo. He pasado los últimos 8 meses investigando al Templo de la Salvación Eterna. Tengo fuentes dentro de la organización, acceso a documentos financieros filtrados, y ahora tengo este video. Débora giró hacia ella con ojos desorbitados. Eso es ilegal. No puedes grabar sin consentimiento. Mis abogados...
En un espacio público como un avión comercial, la grabación es perfectamente legal. Valentina sonrió sin calidez. Especialmente cuando documenta una agresión física, que por cierto, también está grabada. Creo que la joven azafata que usted acaba de golpear tendrá un caso bastante sólido. Todas las miradas se volvieron hacia Mercedes, quien seguía de pie en el pasillo, su mejilla ahora mostrando un tono rojo intenso donde los anillos de Débora habían dejado su marca. Las lágrimas habían dejado surcos en su maquillaje, pero había algo diferente en su expresión ahora. Ya no era solo dolor y humillación, era algo más complejo, compasión. Incluso después de todo lo que había sufrido, Mercedes miraba a Débora con compasión. Yo no voy a demandarla. Mercedes habló con voz suave pero clara. No porque no tenga derecho, sino porque la demanda no arreglará lo que está roto en usted. Débora la miró con incredulidad. ¿Qué? Usted me golpeó y me dijo que Dios le había ordenado no respetarme. Mercedes dio un paso hacia adelante. Pero yo conozco a Dios, señora pastora. Lo conozco desde que mi abuela me enseñó a rezar cuando era niña. Lo conozco desde las noches que pasé junto a la cama de hospital de mis padres. Lo conozco desde cada mañana que me levanto antes del amanecer para cuidar a mi abuela enferma antes de venir a trabajar. Tocó la pequeña cruz de plata que había sacado de debajo de su uniforme, el regalo de su abuela que había llevado escondido durante 20 años. Y el Dios que yo conozco no vive en mega iglesias, ni en trajes blancos, ni en Biblias con nombre grabado en oro. Vive en los actos de bondad, en el servicio a los demás, en la humildad. Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Débora. Usted no representa a Dios, señora. Usted usa su nombre para justificar su propia oscuridad. Y eso, más que cualquier golpe, es lo verdaderamente imperdonable. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era el silencio del shock, sino el de algo más profundo. Algunos pasajeros limpiaban lágrimas de sus ojos. Julia miraba a Mercedes con una expresión de reconocimiento, de conexión entre dos mujeres que habían sufrido por la misma causa, pero habían mantenido su humanidad intacta. Débora, por primera vez en quizás décadas, no tenía palabras. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Todo su arsenal de frases bíblicas manipuladas, de gestos dramáticos de predicadora, de sonrisas ensayadas de televangelista, había dejado de funcionar. Y entonces, desde la entrada de la cabina, la voz del capitán se escuchó por el intercomunicador. Damas y caballeros, comenzaremos nuestro descenso hacia Monterrey en aproximadamente 20 minutos. Les informo que las autoridades nos esperan en tierra. Por favor, permanezcan en sus asientos. Valentina, la periodista, miró su teléfono y sonrió. Mi editor acaba de confirmar. El video ya está en línea. Sus ojos se agrandaron. Tiene 2 millones de reproducciones en los últimos 15 minutos. Julia cerró su carpeta con un sonido que pareció un veredicto. 47 familias, pastora. 47 familias que esperaron años por justicia. Se inclinó hacia Débora hasta que sus rostros estaban a centímetros de distancia. Mi hijo no murió en vano. Ninguno de ellos murió en vano. Porque a partir de hoy, el mundo entero sabrá exactamente quién es usted. Se alejó por el pasillo, dejando a Débora Salvación sola en su asiento de primera clase, rodeada de acusadores, traicionada por su propio esposo, expuesta ante millones de personas, su imperio de fe falsa derrumbándose a 30.000 pies de altura. Y mientras el avión comenzaba su descenso, Mercedes se permitió cerrar los ojos por un momento y hacer algo que no había podido hacer desde que Débora la había golpeado. Rezar. No por venganza, no por justicia, sino por todas las almas rotas que la pastora Débora Salvación había dejado a su paso, por Julia y su hijo Santiago,
por las 47 familias, por todos los que habían confiado en alguien que usaba a Dios como arma, y, aunque le costaba admitirlo, también rezó por Débora, porque nadie que estuviera verdaderamente en paz consigo mismo necesitaría causar tanto dolor a los demás. Esa era la diferencia entre la fe verdadera y la fe performática. Y esa diferencia estaba a punto de costarle todo a la mujer que había construido un imperio sobre mentiras. ¿Sientes ese nudo en la garganta? Esa mezcla de tristeza y esperanza que te aprieta el pecho. Yo la siento cada vez que escribo estos momentos donde la verdad finalmente sale a la luz. Cuéntame, ¿desde dónde me ves? ¿Qué hora es donde estás ahora mismo? ¿Has conocido a alguien como la pastora Débora, alguien que usa la religión para manipular? Déjamelo en los comentarios, quiero leer tu historia. Si esta historia te tiene al borde del asiento, si quieres ver cómo termina la caída de Débora Salvación, dale like ahora. Ese clic me ayuda a seguir creando contenido que toca corazones. ¿Todavía no estás suscrito? Dale al botón rojo y activa la campanita, porque lo que viene en el final, el momento en que la justicia finalmente llega, te prometo que no lo vas a olvidar. El avión tocó tierra en el Aeropuerto Internacional de Monterrey bajo un cielo gris que parecía reflejar el ánimo de todos los que habían presenciado los eventos de las últimas 2 horas. Cuando las ruedas golpearon la pista, Mercedes sintió un alivio que iba más allá del físico. El vuelo más largo de su carrera finalmente había terminado, pero para la pastora Débora Salvación, el verdadero calvario apenas comenzaba. A través de las ventanillas del avión, los pasajeros podían ver algo que ninguno de ellos olvidaría. La zona de desembarque estaba rodeada de vehículos oficiales. Patrullas de la Policía Federal con luces encendidas formaban un semicírculo. Camionetas negras sin insignias que sugerían agencias de investigación financiera. Y más allá del perímetro de seguridad, una marea de furgonetas de televisión con antenas satelitales apuntando al cielo, reporteros posicionándose con micrófonos, cámaras montadas en trípodes, listos para capturar cada segundo de lo que prometía ser la imagen del año. Y los carteles. Docenas de personas habían llegado en las 2 horas desde que el video se había vuelto viral, sosteniendo carteles escritos a mano con mensajes que cortaban como cuchillos. Justicia para Santiago. 47 familias destruidas. Débora Salvación, estafadora. La fe no se vende. Dios no vive en tu cartera, pastora. El número de espectadores del video en vivo había superado los 15 millones. Los hashtags dominaban las tendencias mundiales. Pastora estafadora era número 1 global. Justicia para Santiago, número 3. La verdadera cara de Débora, número 5. En cuestión de horas, la mujer que había construido un imperio de 50.000 fieles se había convertido en el símbolo de todo lo que estaba mal con la religión organizada como negocio. El capitán hizo el anuncio que todos esperaban. Damas y caballeros, permanezcan en sus asientos, por favor. Las autoridades abordarán primero para un procedimiento de rutina. No era rutina. Todos lo sabían. La puerta del avión se abrió y 4 oficiales de la Fiscalía General de la República subieron las escaleras con expresiones que no dejaban lugar a dudas sobre el propósito de su presencia. El primero en entrar era un hombre de unos 50 años, cabello canoso cortado al ras, traje oscuro impecable, placa visible en el cinturón. Débora Gutiérrez de Salvación usó su nombre legal, no su nombre de escenario religioso. Débora se había encogido en su asiento durante el descenso. Su cabello rubio, antes un monumento de laca y volumen, ahora estaba aplastado y desordenado. Su maquillaje, diseñado para las cámaras de televisión, mostraba las huellas de las lágrimas que había derramado en la última hora.
Su traje blanco inmaculado estaba arrugado, la cruz de Strass en su pecho ahora pareciendo no un símbolo de fe, sino evidencia en un caso criminal. Yo soy la pastora Débora Salvación. Su voz intentó recuperar algo de su antigua autoridad, pero salió quebrada, patética. Señora, queda usted detenida por los cargos de fraude agravado, lavado de dinero, evasión fiscal y asociación delictuosa. El oficial recitó los cargos con la monotonía de alguien que ha hecho esto cientos de veces. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagar uno, el Estado le proporcionará uno. Esto es un error. Débora se puso de pie, sus piernas temblando en sus tacones de 10 centímetros. Soy una mujer de Dios. Tengo amigos en el gobierno. El senador Martínez renunció hace 3 días y está siendo investigado por corrupción. El oficial no mostró ninguna emoción. Sus amigos ya no pueden ayudarla, señora. Las esposas de metal se cerraron alrededor de las muñecas de Débora con un clic que resonó en el silencio de la cabina. Sus pulseras de oro chocaron contra el acero frío. Sus anillos de diamantes, los mismos que habían dejado marcas en la mejilla de Mercedes, brillaron con ironía bajo las luces del avión. Hermana Raquel, la asistente, había comenzado a sollozar silenciosamente en su asiento, pero cuando los oficiales se volvieron hacia ella, sus sollozos se transformaron en palabras atropelladas. Yo no sabía. No sabía nada de las cuentas ni del dinero. Solo hacía lo que me ordenaba. Por favor, yo solo... Señora, también tenemos una orden para usted. Un segundo oficial se acercó. Obstrucción de justicia y complicidad en fraude. Por favor, póngase de pie. Raquel se derrumbó en un llanto histérico mientras la esposaban. 20 años de devoción ciega a Débora Salvación terminaban con sus manos atadas a la espalda en un avión comercial frente a decenas de testigos. El pastor Ezequiel observaba todo desde su asiento con una expresión difícil de descifrar. Cuando un oficial se acercó a él, levantó las manos en gesto de rendición. Tengo un acuerdo con la fiscalía. Mi abogado tiene todos los documentos. Estoy cooperando plenamente. El oficial asintió secamente. Lo sabemos. Aún así, tendrá que acompañarnos para declaración formal. No lo esposaron, pero la mirada de desprecio que los otros pasajeros le dirigieron cuando pasó por el pasillo era casi peor que cualquier par de esposas. Había traicionado a su esposa para salvar su propio pellejo. En el tribunal de la opinión pública, eso lo convertía en casi tan despreciable como ella. Los otros pasajeros comenzaron a desembarcar lentamente, muchos deteniéndose para dar declaraciones a los periodistas que habían logrado acercarse. Las palabras horror, increíble, justicia se repetían una y otra vez en múltiples entrevistas. Julia fue de las últimas en bajar. Cuando apareció en la puerta del avión, sosteniendo su carpeta de Manila contra el pecho, un murmullo recorrió la multitud. Alguien gritó su nombre, luego otro y otro, hasta que el coro era ensordecedor. ¡Julia! 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 Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras bajaba las escaleras. No eran lágrimas de tristeza, no completamente, eran lágrimas de alivio, de validación, de 3 años de lucha solitaria finalmente reconocida por el mundo. Un grupo de personas rompió el perímetro de seguridad y corrió hacia ella. Eran familias. Las 47 familias, cuyos testimonios había recopilado durante años. Habían viajado desde toda la República cuando el video se volvió viral, congregándose en Monterrey para estar presentes en el momento que habían esperado durante tanto tiempo. María Rodríguez, cuya madre había muerto sin la operación que el dinero donado a la iglesia podría haber pagado, fue la primera en abrazarla. Roberto Guzmán, el hombre que había perdido su casa y ahora vivía en un refugio, llegó segundo.
Los padres de los niños Herrera, los que habían perdido 2 hijos por no vacunarlos, se unieron al abrazo colectivo. 47 familias, 47 historias de pérdida y dolor, todas unidas en este momento de reivindicación. Valentina Reyes, la periodista, estaba en su elemento. Transmitía en vivo para millones de espectadores mientras entrevistaba a testigos, recopilaba declaraciones, conectaba con su editor para coordinar la cobertura más grande de su carrera. Su investigación de 8 meses se había convertido en la historia del año, quizás de la década. Pero la imagen que definiría este día, la imagen que aparecería en la portada de periódicos y revistas de todo el mundo, no sería de Julia, ni de Valentina, ni siquiera de Débora siendo arrestada, sería de Mercedes. La azafata había sido la última en descender del avión. Roberto, el comisario jefe, había insistido en que tomara unos minutos para recomponerse, para procesar todo lo que había vivido. Pero cuando finalmente apareció en la puerta del avión, su uniforme azul marino, todavía manchado de las lágrimas que había derramado, la marca roja aún visible en su mejilla, algo sucedió que nadie esperaba. La multitud enloqueció, no con gritos de ira como los que habían recibido a Débora, con aplausos, con vítores, con su nombre coreado por cientos de voces. ¡Mercedes! 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 Mercedes se detuvo en lo alto de las escaleras, completamente abrumada. Sus ojos recorrieron la multitud, los carteles, las cámaras, sin poder comprender lo que estaba viendo. Ella solo había hecho su trabajo. Ella solo había mantenido la dignidad cuando todo a su alrededor intentaba destruirla. ¿Por qué la celebraban? Entonces vio los carteles que no había notado antes. Mercedes, fe verdadera. Dios vive en los humildes. Gracias por tu ejemplo. Y el que la hizo llorar, sostenido por una anciana en silla de ruedas que había sido empujada hasta la primera fila. Mi nieta también es azafata. Gracias por honrar su profesión. Mercedes bajó las escaleras con piernas temblorosas. Al pie de las escaleras, Julia la esperaba. Las 2 mujeres se miraron por un largo momento, comunicándose sin palabras todo lo que habían compartido en ese vuelo. El dolor, la injusticia y finalmente la reivindicación. Se abrazaron mientras las cámaras capturaban el momento. 2 desconocidas unidas por una mujer que había intentado destruirlas a ambas. 2 supervivientes que habían encontrado fuerza la una en la otra. Gracias. Julia susurró en el oído de Mercedes. Lo que le dijiste a Débora sobre la fe verdadera. Santiago habría estado orgulloso de conocerte. Mercedes solo pudo asentir, las lágrimas impidiéndole hablar. Las semanas siguientes trajeron consecuencias que nadie podría haber predicho. La investigación contra el Templo de la Salvación Eterna reveló un imperio de corrupción que superaba incluso las peores sospechas. Más de 15 millones de dólares habían sido desviados a cuentas en paraísos fiscales. Propiedades de lujo a nombre de empresas fantasma. Inversiones en bienes raíces que nunca habían beneficiado a ningún proyecto de caridad. El ministerio de Débora Salvación había sido, desde el principio, una operación de fraude masivo disfrazada de religión. El juicio duró 4 meses. Débora fue encontrada culpable de todos los cargos: fraude agravado, lavado de dinero, evasión fiscal, y en un cargo añadido durante el proceso, homicidio culposo por las muertes que su práctica de desalentar tratamientos médicos había causado. La sentencia fue de 35 años de prisión federal. La imagen de Débora siendo llevada a la prisión, su cabello rubio ahora sin teñir, mostrando las raíces grises, su rostro sin maquillaje revelando cada línea de los 52 años que había intentado ocultar,
vestida con el uniforme naranja de las reclusas, se convirtió en símbolo de la justicia tardía pero inevitable. Hermana Raquel recibió una sentencia de 5 años por complicidad. Pastor Ezequiel, gracias a su cooperación, evitó la cárcel, pero fue condenado a 10 años de libertad condicional y a devolver personalmente $2 millones a las familias afectadas. Su nombre se convirtió en sinónimo de cobardía y oportunismo. El templo de la salvación eterna fue clausurado, sus propiedades subastadas para pagar indemnizaciones a las víctimas. Los 50,000 fieles que habían seguido ciegamente a Débora se dispersaron, muchos cuestionando por primera vez en sus vidas todo lo que les habían enseñado sobre la fe. Pero no todas las consecuencias fueron destructivas. Julia Méndez se convirtió en la voz del movimiento contra el fraude religioso en América Latina. Fundó la Asociación Santiago, nombrada en honor a su hijo, dedicada a ayudar a víctimas de cultos y megaiglesias abusivas. En su primer año, la asociación ayudó a más de 300 familias a recuperar dinero, y más importante, su sentido de dignidad. Valentina Reyes ganó el Premio Nacional de Periodismo por su investigación. Su artículo, que comenzó como una grabación en un avión, se expandió en una serie de reportajes que expusieron prácticas similares en docenas de organizaciones religiosas en todo el continente. Las legislaturas de 3 países comenzaron a trabajar en leyes más estrictas sobre transparencia financiera de organizaciones religiosas. Las 47 familias recibieron indemnizaciones del dinero recuperado del imperio de Débora. No era suficiente para borrar el dolor, nunca lo sería, pero era un reconocimiento oficial de que habían sido víctimas, no pecadores con poca fe. Y Mercedes. Mercedes regresó a trabajar una semana después del incidente contra las recomendaciones de sus supervisores que le habían ofrecido licencia pagada por el tiempo que necesitara. Pero ella no quería tiempo libre. Quería volver a hacer lo que amaba, servir a los demás. Lo que no esperaba era lo que encontró cuando abordó su primer vuelo de regreso. Los pasajeros la reconocían, no con morbo ni curiosidad invasiva, sino con respeto, con gratitud, con pequeños gestos que la hacían llorar en el baño del avión cuando nadie la veía. Una madre que le agradeció por mostrarle a mi hija lo que significa mantener la dignidad. Un empresario que le dijo que había dejado de asistir a una iglesia que le exigía diezmos excesivos, gracias a su ejemplo. Una anciana que le tomó las manos y le dijo: «Mi fe se había debilitado. Tú me la devolviste». La aerolínea la ascendió a supervisora de capacitación, encargada de enseñar a nuevos empleados no solo los procedimientos técnicos del trabajo, sino algo más importante: cómo mantener la humanidad y la dignidad en las situaciones más difíciles. Un año después del incidente, Mercedes recibió una invitación que la dejó sin palabras. Era del Vaticano. El Papa Francisco había visto el video, como casi todo el mundo, y había quedado profundamente conmovido por las palabras de Mercedes sobre la fe verdadera versus la fe performática. La invitaban a Roma para participar en una conferencia sobre humanidad y servicio, la fe en acción. Mercedes lloró durante 1 hora cuando leyó la carta. Luego llamó a su abuela, que seguía luchando contra su enfermedad, pero había mejorado gracias a los mejores tratamientos que el dinero de la indemnización que Mercedes recibió de la aerolínea ahora podía pagar. «Abuelita, ¿recuerdas lo que me dijiste cuando me diste la cruz de plata? Que la fe verdadera vive en el corazón, no en el cuello». «Lo recuerdo, mija. Creo que el Papa quiere que se lo explique al mundo». El viaje a Roma fue todo lo que Mercedes jamás hubiera soñado. Conoció a líderes religiosos de todo el mundo. Habló ante una audiencia de miles sobre lo que significaba vivir la fe en silencio, a través de actos de bondad, en lugar de sermones de condena.
Y cuando el Papa le agradeció personalmente por recordarnos a todos que Dios vive en los más humildes, Mercedes finalmente entendió por qué todo había sucedido. No para destruir a Débora Salvación. Eso había sido solo una consecuencia. Había sucedido para mostrarle al mundo que la bondad, la humildad y la dignidad eran más poderosas que cualquier imperio construido sobre mentiras y manipulación. 6 meses después de Roma, Mercedes cumplió otro sueño que había guardado en secreto durante años. Con el dinero ahorrado de su nuevo salario y las donaciones que habían llegado de personas conmovidas por su historia, abrió un pequeño centro comunitario en el barrio donde había crecido. Lo llamó Casa de la Cruz de Plata, en honor a la joya simple que su abuela le había dado y que había llevado escondida durante 20 años. El centro ofrecía clases gratuitas para mujeres que querían entrar al mercado laboral, apoyo para familias que habían sido víctimas de fraudes religiosos, comidas calientes para ancianos solos, y cada domingo por la mañana un espacio de reflexión no denominacional donde personas de todas las creencias, o ninguna, podían reunirse para hablar sobre lo que significaba vivir con propósito. Julia fue la primera voluntaria del centro. Venía cada fin de semana desde la Ciudad de México, ayudando a coordinar grupos de apoyo para familias que estaban pasando por lo mismo que ella había sufrido. En las paredes del centro, junto a fotos de las actividades comunitarias, había una imagen de Santiago, el hijo que había perdido, sonriendo con su camiseta de fútbol. No murió en vano, le dijo Julia a Mercedes una tarde mientras limpiaban después de un evento. Cada familia que ayudamos, cada persona que recupera su fe en la humanidad, Santiago está ahí, en cada una de esas victorias. Mercedes abrazó a su amiga, porque eso era Julia ahora, una amiga, una hermana elegida por las circunstancias más extrañas de la vida. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, Mercedes preguntó. ¿Qué? Débora me dijo que Dios le había ordenado no respetarme, que yo no merecía respeto. Mercedes sonrió suavemente. Pero si ella no me hubiera golpeado, si no hubiera dicho esas palabras horribles, nada de esto habría pasado. Julia no habría tenido la oportunidad de confrontarla. Valentina no habría tenido su historia. Las 47 familias no habrían recibido justicia. Este centro no existiría. Julia la miró con comprensión. ¿Estás diciendo que Dios usó su maldad para crear algo bueno? Estoy diciendo que el mal nunca tiene la última palabra, que la oscuridad, por más profunda que sea, siempre encuentra su límite cuando choca contra la luz. Mercedes tocó la cruz de plata que ahora llevaba orgullosamente visible sobre su blusa. Débora pensó que su poder la hacía intocable, pero el verdadero poder nunca estuvo en sus manos. Estaba en las personas que ella había pisoteado, en nosotras. Un año después, en el aniversario del vuelo que lo había cambiado todo, Mercedes recibió una carta inesperada. Era de la prisión federal donde Débora Salvación cumplía su sentencia. La carta estaba escrita a mano, en papel simple de prisión, la caligrafía temblorosa de alguien que había perdido la práctica de escribir sin asistentes. Mercedes, no espero tu perdón. No lo merezco. Pero necesito que sepas que tus palabras en ese avión, las que dijiste sobre la fe verdadera, me persiguen cada noche. Me mostraste todo lo que yo había traicionado, todo lo que había vendido por dinero y poder. He comenzado a estudiar la Biblia de nuevo. No para predicar, nunca más para predicar, solo para entender cómo pude distorsionar tanto algo que debería haber sido amor. Si alguna vez puedes encontrar en tu corazón algo de la compasión que me mostraste ese día, por favor, reza por mí, no por mi libertad, por mi alma, Débora. Mercedes leyó la carta 3 veces, luego la guardó en un cajón y fue a la pequeña capilla del centro comunitario.
Se arrodilló frente a la cruz simple de madera que presidía el espacio y rezó. No por venganza, como tantos le habían pedido que hiciera cuando el escándalo estaba en su punto más alto. No por justicia, porque la justicia ya había llegado. Rezó por redención, por todas las almas perdidas que habían seguido ciegamente a falsos profetas, por todas las Déboras del mundo que habían confundido poder con propósito, por todos los que aún estaban atrapados en iglesias que vendían fe como mercancía. Y rezó por sí misma, por la gracia de mantener siempre la humildad que su abuela le había enseñado, por nunca olvidar que la fe verdadera se mide en actos de bondad, no en el tamaño de las iglesias ni en el volumen de los sermones. Cuando se levantó, el sol de la tarde entraba por las ventanas del centro, iluminando la pequeña cruz de plata en su pecho. La misma cruz que había llevado escondida durante 20 años. La misma cruz que ahora mostraba al mundo con orgullo, porque finalmente había entendido lo que su abuela quiso decir todos esos años atrás. La fe verdadera no necesita mostrarse, pero cuando se muestra en el momento correcto, puede cambiar el mundo. ¿Lloraste? ¿Se te hizo un nudo en la garganta tan fuerte que apenas puedes respirar? A mí también, cada vez que escribo estos finales. Pero dime algo, ¿desde dónde me ves en este momento? ¿Qué país, qué ciudad, qué hora marca tu reloj? Quiero saber de dónde vienen las personas que llegan hasta el final de estas historias, que sienten el dolor y la esperanza como si fueran propios. Déjamelo en los comentarios ahora mismo. Si esta historia te movió algo por dentro, si sentiste la rabia, la tristeza y finalmente la paz de ver triunfar a la justicia, dame ese like. No te cuesta nada, pero a mí me ayuda a alimentar a mi familia y a seguir trayéndote historias que tocan el alma. ¿Todavía no estás suscrito? Hazlo ahora. Dale al botón rojo y activa la campanita, porque cada semana traigo historias nuevas que te van a hacer llorar, gritar y creer en la justicia otra vez. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañar a Mercedes hasta el final. Gracias por recordar a Santiago. Y gracias por creer que la fe verdadera no vive en los templos de mármol, sino en los corazones de los humildes. Nos vemos en el próximo video.